La vez pasada dijimos que íbamos al grano. En este sector del programa, conversando o hablando con Arnoldo, hemos invitado a un amigo, a una persona que nos puede ilustrar para que quede bien clarito, sin ninguna duda, cómo es que estuvo organizado el Poder Judicial en Nicaragua en 1990. ¿Cómo se vino operando la transformación de ese Poder Judicial? ¿Quiénes son los que llevaron a la repartición de ese Poder Judicial? Y que quede claro a Nicaragua entera que Arnoldo Alemán, cuando llegó al poder en 1997, ya todo estaba realizado, todo estaba pactado, todo estaba arreglado. Arnoldo Alemán, con la ley marco, que la debemos de conocer, como dije en mi mensaje, como la ley del pacto, no pudo nada más que cumplir lo que la Constitución señalaba. Quiero presentarle a una persona que muchos dicen que porque es amigo de Arnoldo Alemán es que ha ocupado posiciones políticas. Luis Benavides Romero es un hombre que vivió, estudió y sufrió las consecuencias del frentismo en los años 80, que buscó exilio, estuvo residiendo en Miami, regresó a Nicaragua para 1988-89, se incorporó a la lucha aquí cívica de Nicaragua, fue uno de los baluartes de esa Unión Nacional Opositora dentro del Partido Liberal Constitucionalista allá en la región 2, León y Chinandega. Pero ¿para qué voy a seguir presentando a Luis cuando por sí mismo, mi querido amigo correligionario y colega, yo quisiera, Luis, vos que sos abogado, que estuviste en la Unión Nacional Opositora, contanos cómo estaba organizada la Corte Suprema de Justicia en 1990, cuando la Unión Nacional Opositora enfrentó aquella lucha tenaz que nadie creía que íbamos a ganar, que el frentismo había invitado a Raimundo y a todo el mundo a observar para legitimar con esas elecciones lo que habían hecho en 1979 y 80. Pero quiero ver cuántos magistrados estaban compuestos y quiénes eran, y si había algún magistrado de aquello que podamos decir democrático. Luis, yo quisiera que nos dijera cuántos eran los magistrados en 1990 y quiénes lo componían. Buenos días, presidente Alemán. Buenos días, amigos que nos escuchan en todo Nicaragua y de manera muy particular en León, mi amado pueblo, al que le mando un gran abrazo. Gracias por esta oportunidad, presidente Alemán. Efectivamente, la Corte Suprema de Justicia en el año 1990 estaba integrada por 7 magistrados. Ellos eran los doctores Rodrigo Reyes Portocarrero, Orlando Corrales Mejía, Rafael Chamorro Mora, Ramón Romero Alonso, Albaluz Ramos Banega, Ernesto Somarriba García y María Aide Flores Rivas. ¿De qué signo político eran, Luis, todos estos 7 magistrados que nos mencionás? En Nicaragua todos nos conocemos, un país pequeño, todos prácticamente hemos tenido de una u otra manera contacto. El doctor Rodrigo Reyes Portocarrero, yo recuerdo que fue procurador del gobierno del presidente Ortega en los años 80. El doctor Orlando Corrales Mejía estudió en León, lo conocí perfectamente, era militante, o es militante del Frente Sandinista. El doctor Rafael Chamorro Mora, igual cosa en Granada. El doctor Ramón Romero Alonso, la doctora Albaluz Ramos Banega, quien todavía es magistrada de la Corte Suprema de Justicia y es de mi ciudad de León, también es de tendencia de ideología sandinista, el doctor Ernesto Somarriba García igual, y la doctora María Aide Flores Rivas, a quien conozco perfectamente porque incluso fue mi profesora de Derecho Agrario, a usted también le dio clase en la universidad. Entonces, Luis, de 7-0, 7 sandinistas totalmente. Luis, ¿y por qué después se pasa a 9 y cuándo se pasa a 9 los magistrados? Posteriormente, doctor, recordemos, en julio de 1990, se nombran a 4 nuevos magistrados. La Asamblea. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Los nombran de la siguiente manera. La Corte Suprema de Justicia. ¿Por reforma constitucional? ¿Cómo? No, la Corte Suprema de Justicia en pleno, mediante un acuerdo, conocido como Acuerdo número 50 de Corte Plena, de exactamente del 8 de junio de 1990 y publicado en el diario Barricada, número 3840 del 9 de junio de 1990,
pide una ampliación de 2 magistrados más al Poder Ejecutivo para que éste a su vez se dirija a la Asamblea Nacional pidiendo estos 2 nuevos magistrados. De tal suerte que se nombran a 4, 2 por vencimiento, que son la doctora María Aide Flores, se le vence su periodo, y el doctor Ernesto Somarriba García, y 2 que se incorporan por ampliación. Y estamos hablando de los magistrados Orlando Trejo Somarriba, Enrique Villagra Morales, Adrián Valdivia Rodríguez y el doctor Santiago Rivas Asla. Entonces pasamos en el propio 1990, después de aquel famoso acuerdo post 25 de febrero, en que don Luis Sánchez Sancho, Carlos Antonio Hurtado, el señor César, Alfredo César y el señor Lacayo se sentaron a platicar y llevaron a acuerdo a decir, bueno, y dentro del Poder Judicial, ¿qué nos va a corresponder al gobierno de la presidenta Chamorro? Porque vos me decís que habían 7 sandinistas, pero en esa época, en ese año se vencían 2, hubieran quedado 7 a 2, porque 2 hubieran sido los repuestos, pero ¿y cómo se escogían, Luis? ¿Quién era? ¿Cómo es que se hacían para nombrar los magistrados en ese tiempo? De manera exclusiva, el presidente de la República tenía el derecho para enviar las ternas a la Asamblea Nacional, tal como ocurre actualmente en los Estados Unidos de América. Espérate, quisiera que nos aclarara. Entonces no era de disposición de la Asamblea Nacional el decir, yo propongo ahora que se le venció a doña María Aide Flores o se le venció al doctor Somarriba García, vamos a proponer a fulano y sultano de tal, porque siempre estaba el requisito de un voto calificado de 56 siempre diputados. Estaba el requisito, sí, de 56. Pero no tenía facultad los diputados para hacer eso. No tenía, era exclusivo del presidente de la República. Fue por eso que doña Violeta Barrios de Chamorro envió las ternas para que nombraran a estos 2 nuevos. Y yo tan es así que recuerdo que en esa terna que encabezaba el doctor Orlando Trejo Somarriba, este servidor y amigo iba de segundo. Y el tercero era el doctor Cristóbal Jenny Valle de Estelí, resultando electo el doctor Trejo Somarriba. Pero déjame, Luis, entonces viene un acuerdo de la Corte Suprema y que eleva de 7 a 9. Esto es para decir, ¿verdad?, el desbalance que hay de 7 a 0 con estos acuerdos, entre comillas, que hubo después del 25 de febrero entre las personalidades que ya mencioné, deben de haber llegado a una conclusión de decir, no nos dejen solo a 2, eleven a 4. Entonces, ¿cuándo es que viene la Corte Suprema y eleva de 7 a 9, Luis? Eleva de 7 a 9 precisamente en el mes de julio del mismo año 90, cuando son electos los doctores Orlando Trejo Somarriba, Enrique Villagra Morales, Adrián Valdivia Rodríguez y Santiago Rivas Asla. Entonces, para esa época ya no solamente los 2 que se le vencen, sino que 2 más que ingresan. Y esos 4 propuestos, ¿quién los hace? ¿Quién los propone, Luis? Todos estos propuestos es precisamente por el Ejecutivo. Ahora, decime, ¿son de algún partido o son amistades de la presidenta, del Ejecutivo, o amistades de quién? Puedo afirmar, doctor, y con toda claridad y con toda seguridad, de que eran amigos personales de doña Violeta, porque yo integré la lista en la cual el doctor Orlando Trejo Somarriba iba de primero. Incluso se decía, en aquel tiempo se decía, nunca lo pude confirmar, de que el que llevaba el asterisco y encabezaba la lista era la persona por el cual se iba a votar. Y no podía salirse de la terna que mandaba el Ejecutivo y decir, aquí va Luis Benavides, va Orlando Trejo y va el señor Enrique Jenny. ¿Quién es el que le habían propuesto el otro candidato? Cristóbal Jenny Valle. Cristóbal Jenny Valle. Es decir, no podía un diputado decir, yo propongo a fulano de tal. Absolutamente. Lo que enviaba el Ejecutivo, eso era lo que se iba a discutir. Uno de los 3 iba a resultar en cada terna. De tal suerte que allí resultan estos 4 magistrados que acabo de mencionar en el mes de julio de 1990. Bueno, Luis, pero entonces ya más o menos está repartida la Corte Suprema 5 a 4, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo sucede el aumento de 9?